Mi papá murió y es culpa de mi mamá. Mi papá tuvo problemas con la ansiedad y la depresión desde adolescente. En lugar de recibir apoyo emocional, su madre le recetó medicamentos fuertes. Durante años luchó con esta dependencia hasta que se fue a una misión mormona y logró cierta estabilidad. Luego se mudó lejos de sus padres para estudiar en la universidad, donde conoció a mi mamá. Se casaron y me tuvieron a mí. Mis papás comenzaron su vida adulta con dos opciones: luchar solos con la renta y los estudios, o quedarse con los padres de mi papá mientras ahorraban para terminar su carrera. Optaron por lo segundo. A los pocos meses de vivir con los abuelos, mi papá volvió a recaer en la dependencia a medicamentos. Mi hermano nació unos meses después y las discusiones comenzaron a hacerse frecuentes, pequeñas tormentas que con el tiempo se convertirían en huracanes. 4 años más tarde, lograron mudarse a otro estado para que mi papá pudiera terminar la universidad. Él aprobó su examen de abogacía y comenzó a ejercer como abogado. Yo tenía 6 años, mi hermano 2. Mi papá estaba en la cima de su carrera, con el trabajo de sus sueños, y la vida parecía perfecta. Estábamos a punto de mudarnos a una casa más grande, y todo parecía prometedor. Pero la tormenta estaba a punto de estallar. Mi mamá tenía rasgos narcisistas no diagnosticados. No puedo diagnosticarla, pero su comportamiento afectó nuestras vidas de formas que todavía intento procesar. Fui maltratada de niña, cada acción mínima podía generar un castigo severo. Uno de los recuerdos más marcantes fue cuando tenía fundas plateadas en los dientes. A los 6 a 7 años, y las rechinaba inconscientemente. Cada vez que esto ocurría, mi mamá me castigaba hasta que los moretones desaparecieran, obligándome a cubrirlos en la escuela. Aprendí muy pronto a caminar con cuidado, medir mis palabras y temer el enojo de quien debía cuidarme. A los 13 años, la vida parecía diferente. Podíamos pagar boletos VIP para partidos de baloncesto del estado, segunda fila desde el frente. Mi papá nos llevaba con frecuencia, y a veces estaba el jefe de mi papá y su familia. El jefe tenía un hijo de mi edad, y mi mamá quería que nos acercáramos. Para mí, era emocionante, pero había un trasfondo inquietante. Debía reportarle a mi mamá cualquier mensaje que recibiera de este chico. La vigilancia constante era agotadora, y a esa edad ni siquiera entendía todo lo que significaba. Mi mamá usaba estos mensajes para vigilar a mi papá, sospechando de infidelidades. Cuando él se enteró, confrontó a su jefe y lo despidieron. Las discusiones entre mis padres se intensificaron, gritos, puertas rotas, acusaciones a la policía. Vivíamos en una tormenta emocional constante. Si mi mamá no podía desahogar su frustración con mi papá, lo hacía conmigo, y esto me llevó a un momento muy oscuro en el que llegué a pensar que no podía seguir adelante. Después de 3 años de esta dinámica, nació mi hermanita. Mi mamá prácticamente dejó toda la crianza en manos de mi papá, quien se levantaba en medio de la noche para cuidarla mientras ella se aislaba en su mundo digital. Con el tiempo, la situación de mi papá se volvió crítica. Su historial laboral y la presión del entorno lo llevaron a recaer en la dependencia a medicamentos. La situación familiar y el maltrato constante lo hundieron cada vez más. La gota que colmó el vaso fue descubrir que mi hermanita no era hija de mi papá, y ver cómo su mundo se desmoronaba fue devastador para todos. Aún así, mi papá siempre fue un gran padre. Celebraba las fiestas, apoyaba nuestros logros y hacía todo lo posible para protegernos del conflicto. Nos amaba profundamente, y su amor era lo único que nos mantenía unidos. Mi mamá, mientras tanto, continuaba con su vida sin mostrar interés en cambiar. Esto creó un círculo vicioso de abuso y dependencia que afectó a toda la familia. Mi papá murió después de una pelea con mi mamá, debido a la combinación de su dependencia y el estrés acumulado. Sé que él tomó decisiones propias, pero la presión y el maltrato contribuyeron a su declive. 2 semanas antes de su muerte, mi mamá me habló de su plan de dejar a mi papá y casarse con otra persona. Me enojé mucho con ella, y el día que mi papá falleció, la discusión continuó. Mantengo cierta relación con mi mamá únicamente por mis hermanas menores, porque temo que pueda hacerles daño. No culpo al 100% a mi mamá por la muerte de mi papá. Él era adulto y tenía capacidad de decisión. Estoy en terapia y sigo recuperándome, tratando de entender todo sin responsabilizar únicamente a alguien.